Mi familia me menospreció cuando heredé solo una barca vieja. No sabían que dentro había títulos por 5,7 millones de euros. Nunca imaginaron que esa embarcación destartalada sería su perdición y mi libertad. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Herrera. Tengo 67 años. Y vivo en un pequeño pueblo costero cerca de Valencia. Durante 43 años, pensé que había construido una familia sólida junto a mi difunto esposo, Miguel. Pensé que el amor incondicional que les di a mis 3 hijos, Alejandro, Patricia y Nicolás, sería correspondido cuando más lo necesitara. Qué equivocada estaba. El 15 de marzo, hace apenas 2 meses, enterramos a Miguel bajo un cielo gris que parecía llorar por mí. Él había sido pescador toda su vida, con manos callosas que olían a sal y mar, pero que siempre me acariciaban con una ternura que me hacía sentir la mujer más afortunada del mundo. Durante sus últimos años de enfermedad, yo me convertí en su sombra. Enfermera, compañera, cuidadora. Mientras él se consumía lentamente, mis hijos visitaban de vez en cuando, siempre con prisa, siempre con excusas. «Mamá, tú lo entiendes mejor», decía Alejandro el mayor, ajustándose la corbata de su traje caro antes de marcharse a Madrid. «Nosotros trabajamos, tenemos responsabilidades». Patricia, desde Barcelona, enviaba flores caras, pero nunca a tiempo. Y Nicolás, el menor, el que siempre fue mi consentido, apenas llamaba desde Sevilla, donde dirigía una empresa de construcción que Miguel y yo habíamos ayudado a financiar con nuestros ahorros. La mañana de la lectura del testamento, llegaron puntuales como si fuera una cita de negocios. Patricia llevaba un vestido negro de diseñador que costaba más que mi pensión de 6 meses. Alejandro revisaba constantemente su teléfono móvil, calculando seguramente qué porción de la herencia le correspondería. Nicolás traía a su esposa, Lucía, una mujer de sonrisa falsa que siempre me había tratado como si fuera una campesina ignorante. El notario, un hombre delgado con gafas que temblaban sobre su nariz, abrió el sobre con solemnidad. Sus palabras resonaron en la oficina como martillazos. «A mi querida esposa Carmen Herrera, le dejo en herencia la barca de pesca Esperanza, actualmente amarrada en el puerto pesquero de Sagunto, junto con todos sus aparejos y pertenencias». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, como si hubieran estado esperando ese momento, comenzaron las carcajadas. Alejandro fue el primero. «¿Una barca? ¿En serio? Mamá, ¿qué vas a hacer con esa chatarra? ¿Vivir en ella?» Patricia se secó las lágrimas de la risa con un pañuelo de seda. «Ay, papá, hasta muerto nos hace reír. Pobre mamá, ni siquiera sabe remar». Nicolás, mi bebé, mi hijo preferido, el que había dormido en mis brazos durante tantas noches de fiebre, me miró con una sonrisa cruel que jamás olvidaré. «No te preocupes, mamá. Nosotros nos encargamos de las propiedades importantes. Tú solo, quédate con tu barquito». Las propiedades importantes. La casa familiar donde había criado a mis hijos, cocinado miles de comidas, curado rodillas raspadas y consolado corazones rotos. El apartamento en la playa que habíamos comprado como inversión, los terrenos que Miguel había heredado de su padre, todo repartido entre ellos, como si yo fuera una extraña que merecía las sobras. El notario me entregó las llaves de la barca con una mirada compasiva. Eran llaves oxidadas, pesadas, que tintinearon en mi mano temblorosa como campanillas funerarias. Mis hijos ya habían comenzado a discutir entre ellos los detalles de la venta de las propiedades, hablando de precios y comisiones inmobiliarias como si yo no estuviera presente. «Carmen», me susurró el notario cuando los demás salían. Su esposo me pidió que le dijera algo privado cuando leyéramos esto. Esperé, con el corazón latiendo como si fuera a salírseme del pecho. Él dijo: «Dile a mi Carmen que la barca guarda más de lo que parece. Que mire bien antes de juzgar, que confíe en mí una última vez». Esas palabras se grabaron en mi alma como hierro al rojo vivo. Miguel siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba,
Cada sílaba tenía peso. ¿Qué había querido decir? ¿Qué guardaba esa barca que mis hijos habían despreciado tan cruelmente? Esa noche, mientras ellos celebraban su buena fortuna en un restaurante caro al que no me invitaron, yo me quedé sola en la casa que pronto dejaría de ser mía. Caminé por las habitaciones como un fantasma, tocando los muebles que había elegido con cariño, las fotografías que documentaban una vida de amor y sacrificio, que aparentemente había significado muy poco para las personas que más amaba en el mundo. En la cocina, preparé una taza de té con las mismas manos que habían amasado pan para desayunos familiares durante décadas. El vapor subía en espirales, llevándose consigo el aroma de la manzanilla que Miguel solía pedirme cuando no podía dormir por el dolor. Me senté a la mesa donde habíamos tomado decisiones importantes, donde habíamos planeado el futuro de nuestros hijos, donde habíamos contado las monedas al final de cada mes para asegurarnos de que no les faltara nada. Las llaves de la barca yacían sobre la mesa como un acertijo por resolver. Las tomé entre mis dedos, sintiendo su peso, su frialdad, preguntándome qué secretos podrían desvelar. Afuera, el viento mediterráneo susurraba entre los naranjos del patio, y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la curiosidad despertar en mi pecho entumecido por el dolor. Mañana iría al puerto. Mañana vería qué había querido decir Miguel con sus últimas palabras. Mañana comenzaría a entender que a veces, lo que parece una maldición puede ser la bendición más grande que jamás hayamos recibido. Al día siguiente desperté con el sabor amargo de la humillación aún pegado al paladar. Me vestí con la misma falda negra que había usado para el funeral, mis zapatos gastados que crujían sobre las baldosas de terracota de la casa que pronto ya no sería mía. Mientras preparaba café en la cafetera italiana que Miguel me había regalado en nuestro 10º aniversario, los recuerdos comenzaron a golpearme como olas furiosas. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Cómo la mujer que había dado todo por su familia se había convertido en una extraña despreciada por sus propios hijos. Recordé cuando Alejandro tenía 23 años y vino a casa con lágrimas en los ojos, confesándome que había perdido todo su dinero en inversiones arriesgadas. «Mamá, si no consigo 30.000 euros, me van a embargar el apartamento», me suplicó, arrodillándose en esta misma cocina como cuando era niño pidiendo perdón por alguna travesura. Sin dudarlo, Miguel y yo vaciamos nuestra cuenta de ahorros, el dinero que habíamos guardado moneda a moneda durante 10 años para reformar la casa. «Es solo un préstamo, mamá. Te juro que en 6 meses te lo devuelvo con intereses», prometió Alejandro, besándome las manos con desesperación. Habían pasado 15 años desde entonces. Nunca volvimos a ver ni un céntimo. Patricia había sido diferente, más sutil en su manipulación. Llegaba de Barcelona cada pocos meses con su perfume caro y sus historias de éxito empresarial, pero siempre necesitaba un pequeño empujón para cerrar algún negocio importante. «Papá, mamá, ustedes entienden de números mejor que nadie. Solo necesito que avalen este préstamo bancario. Es una oportunidad única», decía mientras extendía documentos que yo no entendía, pero que firmaba porque confiaba en mi hija. Cuando el banco nos llamó años después reclamando 100.000 euros que Patricia nunca había pagado, Miguel tuvo que vender los terrenos de su padre para cubrir la deuda. Terrenos que habían estado en la familia durante generaciones, convertidos en polvo para salvar el honor de una hija que después nos acusó de meternos en sus asuntos. Pero Nicolás había sido mi perdición más dulce, mi bebé, nacido cuando yo ya tenía 39 años y creía que no tendría más hijos. Durante su infancia, cuando Miguel estaba en el mar, yo trabajaba limpiando casas de madrugada para que él pudiera ir al colegio privado, para que tuviera las zapatillas de marca que sus compañeros usaban, para que nunca sintiera que éramos menos que las otras familias. «Tú eres especial, Nicolás», le susurraba mientras le peinaba el cabello rebelde antes de ir a clase. «Tú vas a ser alguien importante en la vida». Y él me sonreía con esos ojos verdes que había heredado de Miguel, prometiéndome que cuando fuera mayor me compraría una casa con jardín y piscina donde yo podría descansar para siempre. A los 25, Nicolás llegó con su proyecto, una empresa de construcción que revolucionaría el sector inmobiliario de Andalucía. «Mamá, papá,
Ustedes siempre han creído en mí. Solo necesito el capital inicial, 80.000 euros. Es una inversión segura. En 2 años les devuelvo el doble. Explicó con la pasión de quien realmente cree en sus sueños. Hipotecamos la casa donde yo había parido a Patricia en una noche de tormenta cuando no llegamos al hospital a tiempo. La casa donde Alejandro había dado sus primeros pasos entre estas mismas paredes. La casa donde Miguel y yo nos habíamos amado durante 4 décadas. Todo sobre el papel, todo apostado al futuro prometedor de nuestro hijo menor. La empresa de Nicolás prosperó, efectivamente. Pero cuando llegó el momento de devolver el dinero, él ya había conocido a Lucía, una abogada de Sevilla de familia adinerada, que lo miró con desdén cuando le conté que esperábamos que nos devolviera nuestra inversión. «Carmen», me dijo Lucía con esa sonrisa helada que practicaba frente al espejo. «Nicolás me contó que ustedes le dieron ese dinero como regalo de bodas. No entiendo por qué ahora lo llaman préstamo». Y Nicolás, mi dulce Nicolás, se encogió de hombros y murmuró: «Mamá, Lucía tiene razón. Ustedes dijeron que querían ayudarme a empezar mi vida. Ahora que estoy casado, no puedes cambiar las reglas». Durante los últimos años de Miguel, cuando la enfermedad lo fue consumiendo lentamente, cuando las noches se volvieron largas vigilias junto a su cama de hospital, cuando los medicamentos costaban más que nuestras pensiones juntas, mis hijos brillaron por su ausencia. Alejandro mandaba dinero ocasionalmente, siempre con la condición de que le mandara los recibos para desgravarse en Hacienda. Patricia enviaba flores caras y llamadas de 5 minutos donde me preguntaba: «¿Cómo está papá?», pero colgaba antes de escuchar la respuesta completa. Nicolás prometía venir el próximo fin de semana, durante 6 meses consecutivos. Yo me convertí en sombra de mi propio marido. Dormía en una silla junto a su cama, vigilando cada respiración, midiendo cada medicamento, sosteniendo su mano cuando los dolores lo atravesaban como cuchillos. Las enfermeras del hospital me conocían por mi nombre. Me traían café extra cuando veían que llevaba despierta toda la noche. Me prestaban mantas cuando el aire acondicionado me congelaba los huesos. «Señora Carmen», me decía la enfermera Elena, una mujer joven con ojos compasivos, «usted también necesita descansar. ¿No tiene familia que la ayude?». Y yo sonreía, mentía, inventaba excusas para mis hijos ausentes, porque admitir la verdad habría sido reconocer que había fracasado como madre. Pero Miguel lo sabía. En sus momentos de lucidez, cuando los analgésicos le daban tregua, tomaba mi mano con esos dedos que ya parecían de papel y susurraba: «Carmen, perdóname, te estoy dejando sola con ellos». Y yo le mentía, le decía que todo estaría bien, que nuestros hijos me cuidarían como yo los había cuidado a ellos. La noche antes de morir, Miguel tuvo un momento de claridad extraordinaria. Se incorporó en la cama, me miró con esos ojos azul mar que me habían enamorado cuando yo tenía 18 años, y me dijo: «Carmen, la barca. Cuando vayas a la barca, busca en el compartimiento del timón. Allí está todo lo que nunca pude darte en vida». Pensé que deliraba, que la morfina le estaba jugando una mala pasada. Le acaricié el rostro. Le canté una nana que solía cantarle a nuestros hijos cuando eran pequeños, y él se durmió para siempre con una sonrisa en los labios. Ahora, sentada en mi cocina con el café frío entre las manos, esas palabras cobraban un significado diferente. El compartimiento del timón. Miguel había estado lúcido. Miguel había planeado algo. Miguel, que siempre había sido un hombre de pocas palabras pero muchos actos, me había dejado un mensaje que solo yo podía descifrar. Miré el reloj de pared que había pertenecido a mi suegra, sus agujas marcando las 10 de la mañana. El puerto estaría tranquilo a esta hora. Los pescadores ya se habrían hecho a la mar antes del amanecer. Los turistas aún dormirían en sus hoteles. Era el momento perfecto para visitar la barca sin curiosos, sin testigos, sin mis hijos riéndose a mis espaldas. Me puse el abrigo azul marino que Miguel me había comprado en nuestro último aniversario. Tomé las llaves oxidadas y salí de la casa que había sido mi mundo durante tantos años. El autobús hasta Sagunto tardaba media hora, tiempo suficiente para que los nervios me carcomieran las entrañas y la esperanza empezara a florecer en mi pecho, como una flor extraña que había creído muerta para siempre.
El puerto de Sagunto olía a sal, algas secas y diésel cuando bajé del autobús. Mis piernas temblaban. No sabía si por los nervios o por la humedad que se me metía en los huesos artríticos. Caminé por el muelle de madera carcomida, esquivando charcos de agua salada y cuerdas abandonadas, hasta que la vi. La barca Esperanza se balanceaba suavemente amarrada al final del embarcadero, como si hubiera estado esperándome toda la vida. Era más pequeña de lo que recordaba, con la pintura azul y blanca descascarillada por años de sol y salitre. Las redes estaban dobladas en un rincón, oliendo a pescado y tiempo perdido. Por un momento, me quedé inmóvil, sintiendo el ridículo de la situación. Una mujer de 67 años, vestida de luto, parada frente a una barca vieja que valía menos que el bolso de diseñador que llevaba mi nuera. Pero las palabras de Miguel resonaban en mi mente como campanas. Busca en el compartimiento del timón. Subí a la barca con cuidado, sintiendo cómo crujía bajo mis pies. El timón estaba al fondo, una rueda de madera gastada por las manos de mi marido durante décadas de madrugadas en el mar. Me arrodillé sobre las tablas húmedas, manchando mi falda negra, y busqué con los dedos alrededor del timón hasta que sentí una pequeña ranura. Presioné, y se abrió un compartimiento que jamás había notado. Dentro, envuelto en plástico impermeable, había un sobre amarillento y una pequeña caja de metal. Con las manos temblorosas, abrí primero el sobre. La letra de Miguel, trazada con su caligrafía cuidadosa de hombre que había aprendido a escribir tarde en la vida, me saludó desde el papel. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, ya me he ido, y nuestros hijos han mostrado su verdadera cara. Perdóname por no decírtelo antes, pero sabía que tu corazón noble no me habría dejado actuar como lo hice. Dentro de la caja están las llaves de una caja de seguridad en el Banco de Valencia, sucursal del puerto. El número es 347. Todo lo que hay allí es tuyo, solo tuyo. Nunca fue nuestro. Lo gané en silencio, sin que lo supieras, para protegerte del día que sabía que llegaría. No soy tan tonto como aparentaba, amor mío. Sabía cómo eran nuestros hijos. Por eso dejé que se llevaran las propiedades que esperaban. Pero lo verdaderamente valioso está esperándote. Vive, Carmen. Vive por los dos. Tu Miguel que te amó hasta el último aliento. Lloré allí mismo, sobre las tablas de esa barca despreciada, abrazando la carta contra mi pecho como si pudiera abrazar una última vez a mi marido. Miguel lo había sabido, lo había visto todo, y me había protegido. Abrí la caja de metal con dedos temblorosos. Dentro, 2 llaves plateadas y un papel con un número de cuenta bancaria. Nada más. Pero algo en mi interior me decía que ese nada más era todo. Me levanté, guardé todo en mi bolso, y salí de la barca sintiendo que mis piernas ya no me pertenecían. El Banco de Valencia estaba a 10 minutos caminando desde el puerto. Cada paso me acercaba a una verdad que podría cambiar mi vida o destrozar definitivamente las pocas esperanzas que me quedaban. La sucursal bancaria era moderna, con aire acondicionado que me heló la piel sudorosa y empleados jóvenes que me miraron con la condescendencia reservada para ancianas confundidas. Me acerqué al mostrador principal, donde una chica de unos 25 años, con el cabello teñido de rubio platino y uñas decoradas con brillantitos, me sonrió con esa paciencia profesional que utilizan con personas que consideran problemáticas. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito acceder a una caja de seguridad», murmuré, sintiendo que mi voz sonaba pequeña y quebrada. «El número es 347. Por supuesto. ¿Tiene la documentación y las llaves?» Le entregué mi DNI y las llaves que había encontrado. La chica frunció el ceño mientras tecleaba en su ordenador, su expresión cambiando de condescendencia a confusión, luego a sorpresa. «Disculpe un momento», dijo, levantándose rápidamente. Desapareció por una puerta marcada como dirección y regresó 5 minutos después acompañada por un hombre mayor, de traje gris y expresión seria. «Señora Herrera», dijo el hombre, extendiéndome la mano con respeto genuino. «Soy Luis Mendoza, director de esta sucursal. Lamento mucho la pérdida de su esposo. Don Miguel era un cliente muy especial para nosotros». Me quedé muda.
Miguel nunca me había mencionado que fuera cliente de este banco. Acompáñeme, por favor. Su caja de seguridad requiere privacidad para acceder a ella. Me condujo a través de pasillos silenciosos hasta una sala subterránea con muros de acero. Allí, en una pared llena de pequeñas puertas numeradas, estaba la 347. El director insertó su llave maestra mientras yo insertaba las 2 llaves de Miguel. El compartimiento se abrió con un clic metálico que resonó como un disparo en el silencio. Dentro había una carpeta de cuero marrón, gruesa y pesada. El director me la entregó con ceremonia. Puede usar esta sala privada para revisar el contenido. Tome todo el tiempo que necesite. Se retiró, cerrando la puerta tras él. Me quedé sola en esa habitación sin ventanas, con solo una lámpara iluminando la mesa donde deposité la carpeta. La abrí con manos que parecían ajenas. Lo primero que vi fue un documento del banco con mi nombre. Al lado, una cifra que me hizo tambalear. 5.847.000 euros. 5.847.000 euros. Me senté pesadamente en la silla, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Había más documentos. Títulos de acciones, bonos del gobierno, inversiones en empresas que no conocía pero que aparentemente habían sido muy rentables durante años. Todo a mi nombre. Todo legal. Todo mío. En el fondo de la carpeta, otra carta de Miguel. Carmen, durante 30 años, cada vez que salía a pescar, no solo pescaba, transportaba mercancías legales entre puertos, hacía trabajos extra que nunca te conté porque sabía que te preocuparías. Cada euro extra lo invertí en secreto, con la ayuda de un asesor financiero que conocí en Valencia. Nunca te lo dije porque sabía que querrías compartirlo con los niños, ayudarlos más de lo que ya los ayudábamos. Pero yo veía lo que tú, con tu corazón puro, no querías ver. Nuestros hijos nos consideraban un banco, no una familia. Este dinero es para que vivas como la reina que siempre fuiste para mí. No le debes nada a nadie. Gastátelo en ti. Disfrútalo. Y si algún día ellos vienen arrepentidos, recuerda que el perdón se gana, no se hereda. Te amo, mi Carmen. Sé feliz. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Miguel había trabajado en silencio durante décadas, acumulando una fortuna mientras yo creía que apenas teníamos para sobrevivir. Había fingido ser más pobre de lo que era para protegerme de mi propia generosidad. Había dejado que nuestros hijos se llevaran las propiedades visibles, mientras guardaba lo verdaderamente valioso para la mujer que lo había amado sin condiciones. Salí del banco como sonámbula, con todos los documentos en mi bolso, sintiendo que caminaba en una realidad paralela. En el autobús de regreso a casa, miraba por la ventana los campos de naranjos sin verlos realmente, procesando lentamente la magnitud de lo que acababa de descubrir. No era la viuda pobre y despreciada que mis hijos creían, era una mujer millonaria que finalmente tenía el poder de decidir su propio destino, y por primera vez en décadas, esa decisión no incluía automáticamente el bienestar de las personas que me habían traicionado. Cuando llegué a casa, el teléfono estaba sonando. Era Alejandro. Mamá, he estado pensando en tu situación. Lucía y yo hemos decidido que puedes mudarte al sótano de nuestra casa en Madrid. No es gran cosa, pero al menos tendrás un techo. Eso sí, tendrás que ayudar con la limpieza y cuidar a los niños cuando los tengamos. ¿Qué te parece? Por primera vez en mi vida, sonreí mientras uno de mis hijos me humillaba. Déjame pensarlo, hijo, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, porque ahora tenía tiempo, y dinero, y opciones, y venganza. Los siguientes días fueron un teatro donde yo fingía ser la misma Carmen de siempre, mientras por dentro una nueva mujer despertaba. Decidí no decir nada aún sobre mi descubrimiento. Quería observar, entender, hasta dónde llegaba la crueldad de mis hijos cuando creían que tenían todo el poder. No tuve que esperar mucho. El martes por la tarde, Patricia llegó sin avisar desde Barcelona, trayendo consigo una energía nerviosa que llenó la casa como humo tóxico. Llevaba un traje sastre color crema que probablemente costaba más que la pensión de viudedad que yo recibiría, y esos zapatos de tacón que hacían clic-clac sobre las baldosas como metrónomo de impaciencia. Mamá, tenemos que hablar.
dijo sin siquiera saludarme, dejando su bolso de diseñador sobre la mesa de la cocina donde yo había puesto mis medicamentos de la mañana. He estado revisando los números, y la situación es más urgente de lo que pensaba. Se sentó frente a mí con esa actitud de directora de empresa que había perfeccionado durante años, sacando una tablet donde tenía preparados gráficos y cálculos que parecían muy oficiales. Mira, la casa se va a vender rápido. Ya tengo un comprador interesado. Pero mientras tanto, necesitas entender tu nueva realidad, dijo deslizando el dedo por la pantalla como si estuviera explicándole números a una empleada incompetente. Tu pensión de viudedad son 700 euros al mes. El alquiler más barato que he encontrado en la zona son 500 euros. Te quedan 200 para comida, medicinas, ropa, transporte. Es imposible. Me quedé callada, tomando sorbos de mi café mientras la escuchaba enumerar mi pobreza con la precisión de un contador. Por eso Alejandro, Nicolás y yo hemos tomado una decisión, continuó. Y esa palabra, decisión, la pronunció como si fuera un regalo que me estaban haciendo. Nos vamos a turnar para cuidarte. 3 meses con cada uno durante el año. Así no será una carga muy pesada para ninguno. Una carga. Su propia madre. Una carga que había que repartir. Patricia, dije suavemente. ¿Y si yo no quiero ser una carga para nadie? Ella se rió. Esa risa condescendiente que usaba cuando alguien decía algo que consideraba ingenuo. ¡Ay, mamá, no seas orgullosa! ¿Qué otra opción tienes? ¿Vivir en la calle? Tienes que ser práctica. Nosotros somos tu seguro de vida ahora. Esa misma noche, Nicolás llegó desde Sevilla con Lucía. Mi hijo menor había cambiado mucho desde que se casó con ella. Ahora usaba camisas de marca y se había dejado crecer una barba que lo hacía parecer más mayor y más distante. Lucía, como siempre, me saludó con 2 besos al aire que no tocaron mis mejillas, como si mi piel pudiera contagiarle pobreza. Carmen, me dijo Lucía con esa voz de terciopelo que ocultaba cuchillos. Nico y yo hemos estado pensando en tu situación. Tenemos una propuesta muy generosa. Se acomodó en el sofá de mi sala como si fuera la dueña de casa, cruzando las piernas con elegancia estudiada. En nuestra casa de Sevilla tenemos un cuarto de servicio que no usamos. Está al lado de la lavandería. Tiene su propio baño pequeño. Podrías vivir allí cómodamente. A cambio, intervino Nicolás evitando mi mirada, podrías ayudarnos con las tareas domésticas. Lucía trabaja mucho y necesita apoyo en casa. Y cuando tengamos hijos, que esperamos que sea pronto, necesitaremos a alguien de confianza para cuidarlos. Una empleada doméstica. Querían convertir a su madre en empleada doméstica a cambio de un cuarto junto a la lavandería. Es perfecto, ¿verdad? Continuó Lucía con esa sonrisa que había perfeccionado para las reuniones de negocios. Tú tienes techo y comida. Nosotros tenemos ayuda en casa. Todos ganamos. Esa noche, cuando se fueron a dormir al hotel del pueblo porque según Lucía, la casa huele a viejo y humedad, me quedé sola procesando la magnitud de su propuesta. Empleada doméstica, niñera sin sueldo, inquilina de un cuarto de servicio en la casa que mi propio dinero había ayudado a comprar. Al día siguiente llegó Alejandro desde Madrid con su esposa Sandra, una mujer fría como el mármol que siempre me había tratado como si fuera un mueble incómodo que había que tolerar. Venían preparados para una reunión familiar, con documentos impresos y expresiones de falsa preocupación. «Mamá», dijo Alejandro acomodándose en la cabecera de la mesa como si fuera el patriarca de la familia. «Hemos estado coordinándonos entre hermanos. Patricia nos contó su propuesta. Nicolás nos contó la suya. Nosotros también tenemos una opción». Sandra sacó una carpeta y extendió papeles sobre la mesa con la eficiencia de una secretaria ejecutiva. En nuestro ático en Madrid tenemos un trastero grande que podríamos convertir en habitación. No tiene ventanas naturales, pero podríamos poner una claraboya. Estarías en el centro de la ciudad, cerca de hospitales y transporte público. Las condiciones serían similares a las de Nicolás, continuó Alejandro, consultando sus notas como si estuviera en una reunión de trabajo. Ayuda con la casa, cuidar a los niños cuando los tengamos, algunas compras, cocinar de vez en cuando. Nada muy demandante para una mujer de tu edad. De mi edad, como si mi edad fuera una discapacidad que me descalificara para tener dignidad.
Pero la propuesta más humillante vino esa misma tarde, cuando los 3 hermanos se reunieron conmigo para presentar lo que llamaron la solución perfecta. «Mamá», dijo Patricia tomando el liderazgo con su voz de presentación corporativa, «hemos analizado todas las opciones y creemos que lo mejor es que rotes entre nuestras 3 casas, 3 meses con cada uno durante el año, y 3 meses en algún lugar neutral que podríamos costear entre todos». «¿Lugar neutral?», pregunté. «Una residencia de ancianos», aclaró Nicolás sin pestañear. «Hay unas muy decentes por 500 euros al mes. Entre los 3 pagaríamos 167 euros cada uno. Es muy razonable. Durante esos 3 meses descansarías de las responsabilidades domésticas», añadió Alejandro como si me estuviera ofreciendo unas vacaciones. «Estarías con gente de tu edad, tendrías actividades programadas, cuidado médico. Es ideal. 3 meses de empleada doméstica con cada hijo. 3 meses de ancianos abandonados en una residencia. Ese era el futuro que habían diseñado para la mujer que había sacrificado toda su vida por ellos. ¿Y mi opinión?», pregunté suavemente. «¿Nadie va a preguntarme qué quiero yo?». Los 3 intercambiaron miradas de paciencia forzada, como adultos tolerando la terquedad de una niña caprichosa. «Mamá», suspiró Patricia, «ya no estás en edad de tomar decisiones importantes. Nosotros somos tus hijos, te conocemos, sabemos qué es mejor para ti. Tienes que confiar en nosotros». Además, agregó Sandra con esa crueldad refinada que caracterizaba a las mujeres de su clase, no tienes muchas alternativas. Sin dinero, sin casa propia, a tu edad, nosotros somos tu única opción. Esa noche, cuando finalmente se fueron todos a sus respectivos hoteles y casas de amigos, me quedé sola en mi cocina con una taza de té frío y una sensación de liberación extraña burbujeando en mi pecho. Durante 3 días había escuchado a mis hijos repartirse mi vida como si fuera un mueble viejo que nadie quería, pero que había que guardar por obligación. Había escuchado sus propuestas de convertirme en empleada doméstica, niñera sin sueldo, inquilina de cuartos de servicio y huésped rotativa en una residencia de ancianos. Había visto sus caras de falsa preocupación mientras calculaban exactamente cuánto les costaría mantener viva a su madre. Y durante todo ese tiempo, en mi bolso, guardados como un secreto delicioso, estaban los documentos que demostraban que yo tenía más dinero que los 3 juntos. Por primera vez en décadas, sonreí con maldad pura, porque ahora sabía exactamente qué tipo de personas eran mis hijos cuando creían que tenían todo el poder sobre mí. Y eso me daba exactamente el tipo de poder que necesitaba para enseñarles una lección que jamás olvidarían. Tomé mi teléfono y marqué el número de Patricia. «Hija», dije con la voz más dulce que pude fabricar, «he estado pensando en sus propuestas. Creo que tienen razón. Ya no puedo cuidarme sola». Del otro lado escuché un suspiro de alivio. «Qué bien, mamá. ¿Con cuál de nosotros quieres empezar?» «Creo que con Nicolás», respondí. «Sevilla siempre me gustó. Y Lucía tiene razón. Ustedes necesitan ayuda en casa». Cuando colgué, mi sonrisa se había convertido en algo que Miguel habría reconocido. La sonrisa de una mujer que había aprendido que a veces, para ganar una guerra, primero hay que dejar que el enemigo crea que ya ha ganado. Una semana después, me encontré empacando mis pocas pertenencias en 2 maletas gastadas, mientras Nicolás y Lucía esperaban en el coche, con el motor encendido y la impaciencia dibujada en sus rostros. Era como si estuvieran recogiendo un mueble que habían comprado de segunda mano, no llevándose a la madre de familia. «Date prisa, Carmen», me gritó Lucía desde la ventanilla, consultando su reloj de oro como si mi mudanza fuera un inconveniente en su agenda apretada. «Tenemos una cena de trabajo a las 9 y aún tenemos que mostrarte dónde están las cosas en casa. ¿Dónde están las cosas?» Como si fuera la nueva empleada que necesitaba orientación para empezar su trabajo. La casa de Nicolás en Sevilla era impresionante. Debo reconocerlo. Una villa moderna en el barrio de Los Remedios, con jardín privado, piscina y esa decoración minimalista que grita dinero sin vulgaridad. El dinero que yo había ayudado a conseguir, pensé mientras caminaba por los pasillos de mármol que reflejaban mis pasos como ecos de una vida que ya no me pertenecía. «Aquí está tu cuarto»,
anunció Lucía abriendo una puerta que daba a un espacio diminuto junto a la lavandería. La habitación era exactamente lo que había prometido. Una cama individual, un armario pequeño, una silla de plástico y una ventana que daba al patio de servicio donde estaban los cubos de basura. El ruido de la lavadora era constante, un zumbido mecánico que se convertiría en la banda sonora de mi nueva vida. «El baño es ese», señaló hacia una puerta que apenas se distinguía de un armario escobero, compartido con la empleada de limpieza. Pero ella solo viene los martes y viernes. Nicolás evitó mirar mis ojos durante toda la presentación, como si la vergüenza fuera una enfermedad contagiosa que podía contraer por contacto visual. «Mamá», dijo finalmente, con esa voz que usaba cuando era niño y había hecho algo malo. «Mañana Lucía te explicará la rutina. Nosotros tenemos que irnos ahora, pero ponte cómoda». Se fueron sin más, dejándome sola en esa habitación que olía a detergente y humedad. Me senté en la cama, sintiendo cómo el colchón barato se hundía bajo mi peso, y por primera vez en días, permití que las lágrimas salieran. No de tristeza, sino de una furia fría que crecía en mi pecho como hielo ardiente. Durante 5 días, viví como Cenicienta en la casa de mis propios hijos. Lucía me despertaba a las 6 de la mañana, con una lista de tareas escritas en papel de empresa, como si fuera un memorando oficial: lavar la ropa, planchar las camisas de Nicolás, limpiar los baños, preparar el desayuno, hacer las compras, cocinar la cena, fregar los platos. Carmen, me decía cada mañana con esa sonrisa de jefa benevolente, recuerda que el supermercado Carrefour tiene ofertas los miércoles. Y por favor, no compres marcas caras. Nosotros tenemos gastos importantes. Gastos importantes. Mientras yo lavaba la ropa interior de mi nuera con mis manos de 67 años, ella se compraba zapatos de 500 euros y se hacía manicuras semanales que costaban más que mi medicamento para la artritis. Pero lo peor no eran las tareas domésticas. Lo peor era la invisibilidad. Cuando tenían invitados, yo desaparecía automáticamente. Si estaba sirviendo la cena y llegaba algún amigo de ellos, Lucía me hacía un gesto con la mano que significaba «vete a tu cuarto hasta que se vayan», como si una madre fuera algo vergonzoso que había que ocultar en las reuniones sociales. Una noche, mientras fregaba los platos de una cena elegante a la que no había sido invitada a sentarme, escuché a Lucía hablando con sus amigas en el salón. «Es temporal», explicaba con esa voz de mártir que había perfeccionado. «La pobre está muy mayor. No puede valerse por sí sola. Nosotros somos la única familia que tiene». «¡Qué generosos sois!», respondió una de sus amigas. «No todo el mundo estaría dispuesto a sacrificar su privacidad así». «Bueno», suspiró Lucía dramáticamente, «es nuestro deber cristiano, aunque confieso que a veces es agotador tener que estar pendiente de ella constantemente, pendiente de mí». Mientras yo les lavaba la ropa, les cocinaba, les limpiaba la casa y les compraba la comida con el dinero que ellos me daban como si fuera una limosna. El viernes de mi segunda semana, algo se rompió dentro de mí definitivamente. Nicolás llegó a casa borracho después de una comida de trabajo, tropezando por el pasillo y gritándole a Lucía por algún tema de dinero. Yo estaba en la cocina preparando su cena favorita, lentejas con chorizo como las que le hacía cuando era niño, cuando lo escuché vomitar en el baño principal. Subí a ayudarlo instintivamente, como había hecho 1000 veces cuando era pequeño y se ponía enfermo. Lo encontré sentado en el suelo de mármol, con la camisa manchada y los ojos vidriosos de alcohol y autocompasión. «Mamá», murmuró cuando me vio, y por un momento volvió a ser mi niño pequeño. «Todo es tan difícil. El trabajo, Lucía, los gastos. A veces no sé cómo voy a mantener todo esto». Le limpié la cara con una toalla húmeda, como había hecho cuando tenía 5 años y se caía jugando en el parque. «Tranquilo, hijo», le dije suavemente. «Todo se arregla». Pero entonces sus ojos se enfocaron. Recordó quién era yo en esa casa, y su expresión cambió completamente. «¿Qué haces aquí arriba?», preguntó con voz dura, levantándose tambaleándose. «Tu lugar está abajo. No deberías subir sin permiso». «Pues, mi lugar estaba abajo, como la empleada que había llegado a ser. Esa noche no pude dormir.
Escuchaba el zumbido constante de la lavadora y pensaba en todos los momentos de mi vida que me habían llevado hasta ese cuarto diminuto junto a los cubos de basura. Pensaba en Miguel, trabajando en secreto durante años para asegurar mi futuro, y me daba cuenta de que había llegado el momento de honrar su memoria. Al día siguiente, mientras Lucía y Nicolás estaban en el trabajo, hice 3 llamadas telefónicas que cambiarían todo. Primera llamada, al Banco de Valencia, para autorizar la transferencia de 100.000 euros a una cuenta nueva que abrí esa misma mañana en una sucursal de Sevilla. Segunda llamada, a una inmobiliaria de lujo en el centro histórico de Sevilla, preguntando por apartamentos disponibles para alquiler inmediato. Tercera llamada, a un abogado especialista en derecho familiar que había encontrado en Internet, pidiendo una cita urgente para esa misma tarde. Por la tarde, mientras se suponía que estaba comprando verduras en el mercado, visité al abogado. Don Eduardo Ramírez era un hombre mayor, de unos 60 años, con el pelo plateado y esa sabiduría tranquila que dan décadas de resolver problemas familiares complicados. Señora Herrera, me dijo después de escuchar mi historia, legalmente, usted no tiene ninguna obligación de mantener esta situación. Sus hijos adultos no tienen derecho a exigirle que trabaje para ellos a cambio de alojamiento. Le mostré los documentos bancarios que demostraban mi situación financiera real. Sus cejas se alzaron ligeramente, pero mantuvo la compostura profesional. Entiendo, continuó. ¿Qué es exactamente lo que quiere hacer? Quiero irme de esa casa sin explicaciones. Quiero alquilar mi propio apartamento. Y quiero que mis hijos entiendan que su madre no es la mujer indefensa que ellos creen. ¿Quiere demandarlos? ¿Reclamar daños por maltrato? Lo pensé un momento. La venganza legal habría sido satisfactoria, pero no era lo que Miguel habría querido. No, respondí finalmente. Solo quiero mi libertad, y quiero que aprendan que el respeto no se puede comprar, pero que la dignidad tampoco se puede vender. Esa noche preparé la cena como siempre, serví la mesa como siempre, limpié los platos como siempre. Pero cuando Nicolás y Lucía se fueron a dormir, empaqué mis 2 maletas en silencio. Dejé sobre la cama una nota simple. He decidido irme. No busquen contactarme hasta que estén preparados para tratarme como lo que soy, su madre, no su empleada. Carmen. A las 6 de la mañana, mientras ellos dormían, salí de esa casa cerrando la puerta con suavidad. Había llamado un taxi que me esperaba en la esquina, y en el asiento trasero, camino a mi nuevo apartamento en el barrio de Santa Cruz, sentí algo que no había experimentado en décadas. Libertad pura. El apartamento que había alquilado era pequeño pero luminoso, con balcones que daban a una plaza llena de naranjos y el sonido de fuentes en lugar del zumbido de lavadoras. Tenía 2 dormitorios, cocina moderna y, sobre todo, silencio. Un silencio que me pertenecía solo a mí. Esa primera noche en mi nueva casa, pedí comida china por teléfono, algo que jamás había hecho en mi vida, y comí sentada en mi sofá nuevo, viendo una película en la televisión que había comprado esa misma tarde. No cocinaba para nadie, no limpiaba los platos de nadie, no esperaba órdenes de nadie. Por primera vez en 67 años, era completamente libre, y era solo el comienzo. El teléfono comenzó a sonar a las 9 de la mañana del día siguiente. Yo estaba desayunando en mi pequeño balcón, disfrutando de un café con leche y magdalenas que había comprado en la panadería de abajo, cuando vi el nombre de Nicolás en la pantalla. No contesté. Volví a sonar 5 minutos después. Tampoco contesté. A la tercera llamada, decidí que era hora de empezar a disfrutar del espectáculo. «Diga», respondí con la voz más tranquila que pude fabricar. «Mamá, ¿dónde coño estás?» La voz de Nicolás sonaba desesperada, casi histérica. «Lucía y yo nos hemos levantado y no estabas. Hemos buscado por toda la casa. ¿Te has vuelto loca?» «Estoy en mi casa, hijo», respondí, disfrutando cada sílaba. «¿Qué casa? ¿De qué hablas?» «Mamá, deja de decir tonterías y dime dónde estás. Vamos a buscarte. En mi apartamento en Santa Cruz, el que alquilé ayer». El silencio que siguió fue delicioso. Podía imaginar su cara de confusión, su cerebro intentando procesar información que no encajaba con la imagen que tenía de su madre pobre e indefensa. ¿Apartamento? ¿Con qué dinero? Mamá, ¿le has pedido dinero prestado a alguien?
¿Te han estafado? Con mi dinero, Nicolás. El dinero que tu padre me dejó. Pero si papá solo te dejó esa barca de mierda. Tu padre era más inteligente de lo que ustedes creían, dije. Y colgué. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Esta vez era Patricia desde Barcelona. Su voz tenía esa frialdad controlada que usaba cuando las cosas no salían según sus planes. Mamá, Nicolás me acaba de llamar histérico diciendo que has desaparecido. ¿Se puede saber qué está pasando? Lo que está pasando, Patricia, es que he dejado de ser la empleada doméstica de tu hermano. ¿Empleada doméstica? No seas dramática. Estabas viviendo con ellos, ayudando en casa como cualquier abuela normal haría. Cualquier abuela normal duerme en un cuarto junto a los cubos de basura y no puede sentarse a la mesa cuando llegan invitados. Su pausa me confirmó que sabía exactamente cómo me habían tratado. Mamá, sea como sea, no puedes vivir sola. Vuelve a casa de Nicolás y hablamos esto como adultos. Estoy viviendo perfectamente sola, gracias. ¿Con qué dinero? La pregunta salió como un ladrido. Tu pensión son 700 euros. ¿Qué has hecho, mamá? ¿A quién le has pedido dinero? A nadie. Tengo dinero propio. Eso es imposible. Tu padre me dejó más de lo que ustedes se imaginan. Colgué otra vez, sintiéndome como una niña traviesa jugando un juego muy divertido. Una hora después, mi teléfono explotó en llamadas. Nicolás, Patricia, Alejandro, después otra vez Nicolás, después Sandra, después Lucía. Era como una sinfonía de pánico que me resultaba profundamente satisfactoria. Finalmente contesté cuando Alejandro llamó por quinta vez. Mamá, ¿se puede saber qué está pasando? Patricia me dice que estás viviendo sola en no sé qué apartamento. ¿Te han lavado el cerebro? ¿Hay alguien aprovechándose de ti? Alejandro, ¿por qué les cuesta tanto trabajo entender que su madre no es la idiota que ustedes creyeron? No eres idiota, pero eres mayor. Eres vulnerable y claramente alguien te está manipulando. Nadie de tu edad toma decisiones tan drásticas sin ayuda externa. De mi edad. Como si los 67 años fueran sinónimo de demencia senil. Mañana, dije con voz firme. Los quiero a los 3 en Sevilla, en el Hotel Alfonso XIII, salón privado número 3, a las 4 de la tarde. Vamos a tener una conversación que debimos tener hace años. ¿Hotel Alfonso XIII? ¿Estás loca? ¿Sabes lo que cuesta ese sitio? Lo sé perfectamente. Yo pago. Y colgué por última vez. Esa noche llamé a don Eduardo, mi abogado, y le pedí que me acompañara a la reunión familiar. También contraté los servicios de un detective privado que había encontrado online, pidiéndole que preparara un informe completo sobre las finanzas de mis 3 hijos. Si iban a venir a cuestionarme, yo también tenía preguntas que hacer. El Hotel Alfonso XIII era exactamente el escenario que necesitaba para esta conversación. Elegancia intimidante, servicio impecable, y el tipo de ambiente que haría que mis hijos se sintieran fuera de lugar, mientras yo, por primera vez en años, me sentía exactamente donde debía estar. Llegué 1 hora antes, vestida con un traje nuevo que había comprado esa mañana en el Corte Inglés. Azul marino, elegante pero no ostentoso, el tipo de ropa que proyecta autoridad silenciosa. Me senté en el salón privado, pedí un jerez fino, y esperé. Llegaron puntuales, los 3 juntos, como una delegación empresarial preparada para negociar con un cliente difícil. Patricia llevaba su armadura de directora ejecutiva, Alejandro su traje de banquero importante, y Nicolás, mi pobre Nicolás, parecía un niño asustado que había perdido su juguete favorito. «¿Mamá?», comenzó Patricia tomando inmediatamente el control de la situación. «Necesitamos entender qué está pasando. Esta conducta no es normal en ti. Siéntense», dije señalando las sillas que había dispuesto frente a mí. «Y escuchen. Por primera vez en sus vidas, van a escuchar a su madre». Se sentaron reticentes, intercambiando miradas que claramente significaban «está perdiendo la cabeza». Don Eduardo entró en ese momento, portando un maletín de cuero que depositó sobre la mesa, con un ruido que resonó como un martillo de juez. «Familia Herrera», anunció con voz oficial. «Soy Eduardo Ramírez, abogado de la señora Carmen Herrera.
Estoy aquí para asegurarme de que esta conversación se desarrolle en términos civilizados. Alejandro se irguió inmediatamente. ¿Abogado? ¿Para qué necesitas un abogado, mamá? ¿Alguien te está amenazando? Sí, respondí calmadamente. Ustedes. Nosotros no te hemos amenazado nunca, protestó Nicolás. ¿No? Déjenme refrescarles la memoria. Abrí la carpeta que había preparado y saqué las notas que había tomado durante las últimas semanas. Patricia, hace 10 días me dijiste literalmente que ya no estoy en edad de tomar decisiones importantes. Alejandro, me ofreciste vivir en un trastero convertido en habitación, sin ventanas naturales, a cambio de ser su empleada doméstica. Nicolás, durante 2 semanas me hiciste lavar tu ropa interior mientras tu esposa me trataba como personal de servicio. Sus caras comenzaron a palidecer. Pero lo más interesante, continué, disfrutando cada palabra, es que los tres calcularon exactamente cuánto les costaría mantenerme viva, como si fuera un gasto mensual que había que optimizar. Mamá, nosotros solo estábamos preocupados por tu bienestar, murmuró Patricia. ¿Bienestar? ¿Me pueden explicar entonces por qué don Eduardo tiene aquí un informe completo de sus finanzas? El abogado abrió su maletín y extendió documentos sobre la mesa como cartas de póker. Alejandro Herrera, salario anual de 120.000 euros, propietario de 2 apartamentos en Madrid valorados en 700.000 euros en total. Patricia Herrera, ingresos anuales de 200.000 euros, propietaria de una empresa de consultoría valorada en 1,5 millones de euros. Nicolás Herrera, ingresos anuales de 90.000 euros, propietario de la villa en Los Remedios valorada en 800.000 euros. Los números flotaron en el aire como acusaciones. En total, continuó don Eduardo, los 3 hermanos poseen un patrimonio conjunto de aproximadamente 3 millones de euros. Sin embargo, consideraron que 167 euros mensuales cada uno era demasiado gasto para mantener a su madre en una residencia de ancianos. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Pero aquí viene la parte más interesante, dije, tomando el último documento de la carpeta. Carmen Herrera, viuda de Miguel Herrera, posee actualmente un patrimonio personal de 5.847.000 euros en cuentas bancarias, bonos del Estado e inversiones diversas. Si hubiera lanzado una bomba en medio del salón, el efecto no habría sido más devastador. Patricia se puso blanca como el papel. Alejandro abrió la boca sin que saliera sonido alguno. Nicolás parecía que iba a vomitar. Eso es imposible, balbuceó Patricia. Papá era pescador. No tenía ese dinero. Su padre, intervino don Eduardo con voz oficial. Trabajó durante 30 años en actividades comerciales paralelas a la pesca, transporte de mercancías, servicios portuarios, inversiones inteligentes, todo perfectamente legal, todo documentado, todo a nombre de su esposa. ¿Por qué? Preguntó Alejandro con voz quebrada. ¿Por qué no nos dijiste nada? Me levanté lentamente, sintiendo el peso de 67 años de vida transformándose en dignidad pura. Porque Miguel me conocía mejor que ustedes. Sabía que yo habría compartido cada euro con ustedes, como compartí todo durante toda mi vida. Y él también los conocía a ustedes mejor de lo que ustedes mismos se conocen. Me acerqué a la ventana que daba a los jardines del hotel, donde turistas paseaban sin sospechar el drama que se desarrollaba a pocos metros de ellos. Miguel sabía que ustedes no me veían como su madre, me veían como su banco personal, y quiso asegurarse de que cuando él muriera, yo tendría el poder de elegir si quería seguir siendo su banco, o algo más. Me volví hacia ellos. Estos 3 adultos que de repente parecían niños asustados que acababan de descubrir que su madre no era quien creían. He elegido ser algo más. El silencio en el salón del hotel era tan espeso que podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Mis 3 hijos me miraban como si acabaran de ver a un fantasma, o peor aún, como si hubieran estado viviendo con un fantasma durante décadas sin saberlo. No puede ser verdad, murmuró Patricia, su voz ejecutiva reducida a un hilo tembloroso. Si tenías tanto dinero, ¿por qué vivías como una pobre? Me senté de nuevo frente a ellos,
cruzando las manos sobre la mesa con una calma que me sorprendía a mí misma, porque yo no sabía que lo tenía. Miguel me protegió incluso de mi propia generosidad. Él sabía que si hubiera conocido esa fortuna, habría seguido financiando sus caprichos hasta quedarme sin nada. Alejandro se removió incómodo en su silla, claramente recordando los 30.000 euros que nunca devolvió. Mamá, si hubiéramos sabido... ¿Qué? Lo interrumpí con una sonrisa fría. ¿Me habrían tratado mejor? ¿Habrían fingido respeto mientras planeaban cómo quitarme ese dinero también? Nicolás, mi niño mimado, tenía lágrimas en los ojos. Mamá, yo te quiero. Siempre te he querido. Puede que Lucía y yo hayamos cometido errores, pero... ¿Errores? Me levanté de nuevo, sintiendo crecer en mi pecho una fuerza que no conocía. Nicolás, me hiciste lavar tu ropa interior durante 2 semanas. Me escondiste cuando llegaban tus amigos, como si fuera algo vergonzoso. Tu esposa me asignó un cuarto junto a los cubos de basura. ¿Esos son errores? Las lágrimas de Nicolás se intensificaron, pero yo ya no sentía la necesidad instintiva de consolarlo. Por primera vez en mi vida, la tristeza de mis hijos no era automáticamente mi responsabilidad. Y ustedes dos, continué mirando a Patricia y Alejandro, calcularon mi valor como si fuera ganado que había que optimizar. 3 meses de empleada doméstica con cada uno. 3 meses en un asilo. ¿Se acuerdan? Patricia intentó recuperar su compostura profesional. Mamá, entiendo que estés dolida, pero éramos prácticos. Con tu pensión no podías mantenerte sola. Nosotros tenemos nuestras responsabilidades. Sus responsabilidades. Repetí saboreando las palabras. ¿Saben cuáles eran mis responsabilidades cuando ustedes eran niños? Saqué de mi bolso un sobre que había preparado la noche anterior. Dentro, fotografías. Muchas fotografías. Esta, dije mostrando la primera, es Alejandro el día que nació. Yo tenía 23 años. Trabajaba limpiando oficinas de noche para pagar el parto privado, porque el seguro público tenía lista de espera. Miguel estaba en el mar. Pasé 36 horas de trabajo de parto sola. Alejandro miró la foto con ojos vidriosos. En ella, yo sostenía a un bebé diminuto, con ojeras profundas, pero sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Esta es Patricia a los 5 años, cuando tuvo neumonía. Vendí mis únicas joyas, las que mi madre me había dejado, para pagar el tratamiento privado porque el médico dijo que era urgente. Patricia tomó la foto con manos temblorosas. En la imagen, ella dormía en una cama de hospital, mientras yo la velaba desde una silla de plástico. Y esta, continué, sintiendo que mi voz se hacía más fuerte con cada palabra, es Nicolás el día que se graduó de la universidad. ¿Ven lo que llevo puesto? En la foto, Nicolás posaba orgulloso con su birrete y toga, mientras yo sonreía a su lado llevando un vestido que claramente había visto mejores días. Llevaba el mismo vestido que me había puesto para la graduación de Alejandro 5 años antes, y para la de Patricia 3 años antes, porque cada euro extra iba para ustedes, siempre para ustedes. Extendí más fotos sobre la mesa como cartas de un juego cruel. Fotos de cumpleaños donde yo aparecía sirviendo tartas caseras en platos desparejos mientras ellos sonreían con ropa nueva. Fotos de Navidades donde ellos abrían regalos mientras yo llevaba el mismo abrigo de hace 10 años. Fotos de vacaciones familiares donde yo sonreía detrás de la cámara, pero nunca aparecía en las imágenes porque no tenía ropa adecuada para la playa. Esta, dije tomando la última foto. La tomó un vecino sin que yo me diera cuenta. Es del día que Patricia se casó. En la imagen, yo estaba en la cocina de mi casa, preparando canapés para la recepción que habíamos decidido hacer en casa para ahorrar dinero. Llevaba un delantal sobre mi único vestido elegante, con el pelo recogido y una expresión de concentración absoluta. ¿Saben por qué estaba cocinando el día de la boda de mi hija? Porque habíamos gastado todos nuestros ahorros en su vestido, las flores, el fotógrafo y la música. No quedó dinero para el catering. Así que yo cociné para 100 invitados durante 3 días. Patricia tenía la foto en las manos y lloraba en silencio. ¿Pero saben qué es lo más triste de esa foto? Continué. Que yo estaba feliz, genuinamente feliz, porque creía que estaba haciendo lo que las madres buenas hacen,
sacrificarlo todo por la felicidad de sus hijos. Me senté de nuevo, sintiéndome extrañamente liberada después de décadas de guardar silencio. Ahora ustedes me preguntan por qué no les dije que tenía dinero. Y yo les pregunto, ¿me habrían tratado mejor por mi dinero o me habrían robado más rápido? Alejandro fue el primero en encontrar su voz. Mamá, lo siento. De verdad lo siento. No éramos conscientes de... Claro que eran conscientes, lo interrumpí. Ustedes sabían exactamente lo que hacían. La diferencia es que creían que yo no tenía alternativas. Don Eduardo carraspeó suavemente. Si me permiten, creo que sería conveniente discutir las implicaciones prácticas de esta situación. ¿Cómo? Por supuesto, dije. Patricia, Alejandro, Nicolás. Escuchen bien porque esto solo lo voy a decir una vez. Me puse de pie, sintiendo que por primera vez en mi vida adulta ocupaba todo el espacio que me correspondía. A partir de hoy, ustedes y yo vamos a tener una relación completamente nueva. Ya no soy la madre que ustedes pueden usar, manipular o guardar en un cuarto de servicio cuando les conviene. Saqué de mi bolso 3 sobres, uno para cada hijo. Dentro de estos sobres está mi nueva dirección, mi nuevo teléfono y las condiciones bajo las cuales estoy dispuesta a mantener una relación con ustedes. Patricia abrió su sobre con manos temblorosas. Mamá, ¿qué es esto? Son las reglas del juego nuevo. Si quieren que yo forme parte de sus vidas, será bajo mis términos. Respeto mutuo, citas programadas con anticipación, y absolutamente ninguna petición de dinero o favores por los próximos 5 años mínimo. Nicolás abrió su sobre y leyó en voz alta. No más regalos de dinero. No más préstamos. No más inversiones en sus negocios. No más rescates financieros de ningún tipo. Exacto, confirmé. Y si alguno de ustedes vuelve a tratarme como empleada doméstica, niñera gratuita o carga familiar, desaparecerán de mi vida permanentemente. Alejandro levantó la vista de su papel. ¿Y si no aceptamos estas condiciones? Entonces, dije sonriendo por primera vez desde que había comenzado la reunión, seguiré siendo exactamente lo que he sido durante los últimos 2 meses. Libre, feliz y sin hijos. La brutalidad de esa declaración los golpeó como una bofetada colectiva. Pero mamá, murmuró Nicolás, somos tu familia. No, lo corregí suavemente. Ustedes son las personas que salieron de mi cuerpo. La familia es algo que se construye con amor, respeto y cuidado mutuo. Ustedes nunca construyeron una familia conmigo. Construyeron un banco. Me dirigí hacia la puerta, sintiendo que cada paso me alejaba de 67 años de sumisión y me acercaba a una vida que finalmente me pertenecía. Tienen una semana para decidir, anuncié desde el umbral. Después de eso, consideraré que han elegido seguir tratándome como lo que fui para ustedes durante 4 décadas. Invisible. Salí del hotel sintiendo que acababa de nacer por segunda vez. El sol de Sevilla me calentaba la cara mientras caminaba hacia mi apartamento, y por primera vez en mi vida adulta, no tenía prisa por llegar a ningún lado porque no había nadie esperándome para pedirme algo. Esa noche, sentada en mi balcón con una copa de vino que había comprado solo porque me gustó la etiqueta, miré las estrellas sobre los tejados de la ciudad y le susurré a Miguel, «Lo hiciste, amor. Me liberaste». Y por primera vez desde su muerte, sonreí pensando en él sin llorar. 6 meses después, me desperté en mi apartamento de Santa Cruz con el sonido de las campanas de la Catedral de Sevilla, marcando las 8 de la mañana. Ya no era el zumbido mecánico de una lavadora, ni los gritos de Lucía exigiendo que bajara el volumen de la televisión. Era música, pura y simple música que flotaba por las ventanas abiertas junto con el aroma de azahar de los patios vecinos. Me levanté sin prisa, algo que seguía siendo un lujo después de décadas de madrugadas obligatorias. Preparé café en mi cafetera nueva, una italiana preciosa que había comprado solo porque me gustó su color verde esmeralda, y me senté en el balcón a contemplar la vida que se movía en la plaza de abajo. El cartero repartía correspondencia silbando una sevillana. Una anciana regaba las plantas de su balcón mientras cantaba por lo bajo. 2 niños jugaban al fútbol con una pelota de papel mientras sus madres charlaban sentadas en un banco.
Vida normal, vida sin drama, vida sin obligaciones hacia personas que no sabían valorar el amor cuando lo tenían. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Elena, la enfermera del hospital que me había cuidado cuando me desmayé aquella tarde que parecía haber ocurrido en otra vida. Habíamos mantenido contacto, y se había convertido en algo que no había tenido en años. Una amiga genuina. Carmen, ¿te apetece almorzar hoy? Tengo libre toda la tarde y pensé que podríamos ir a ese restaurante marroquí que tanto te gustó. Sonreí mientras tecleaba mi respuesta. Perfecto, yo invito. Esas dos palabras, yo invito, seguían produciéndome una satisfacción extraña. Durante décadas, jamás había tenido dinero suficiente para invitar a nadie a nada. Ahora podía permitirme no solo invitar, sino elegir restaurantes por placer y no por precio. Mientras me vestía, reflexioné sobre estos 6 meses de libertad. Había viajado por primera vez en mi vida como turista y no como acompañante de otros. Barcelona, Madrid, Lisboa, Marruecos, lugares que siempre había querido conocer pero que habían quedado relegados por las necesidades de una familia que ahora sabía que nunca había valorado mis sueños. Había tomado clases de pintura en un estudio del barrio de Triana. Me había apuntado a un club de lectura donde mujeres de mi edad discutíamos novelas sin que nadie nos pidiera que preparáramos café para los demás. Había comprado ropa que me gustaba, no solo la que estaba en oferta. Había decorado mi apartamento con colores que me hacían feliz, no con los tonos neutros que combinan con todo, y que había usado durante décadas para evitar conflictos. Pero lo más importante, había aprendido a disfrutar de mi propia compañía. Después de 67 años definiéndome en relación a otros, esposa de Miguel, madre de Alejandro, Patricia y Nicolás, había descubierto que Carmen Herrera era una persona interesante por sí misma. El timbre del interfono me sacó de mis reflexiones. Era el portero del edificio. Señora Carmen, tiene visita. Un joven que dice ser su nieto. Mi corazón dio un vuelco. Durante estos 6 meses, ninguno de mis hijos había contactado conmigo. Habían elegido el orgullo sobre el amor, la terquedad sobre la humildad. Pero un nieto, eso era diferente. Que suba, dije después de un momento. 5 minutos después, escuché pasos tímidos en el pasillo y luego unos golpes suaves en mi puerta. Abrí y me encontré con Diego, el hijo mayor de Patricia, un chico de 19 años que siempre había sido el más sensible de mis nietos. «Abuela», dijo con voz quebrada, y inmediatamente se echó a llorar. Lo abracé instintivamente, sintiendo cómo sus lágrimas mojaban mi blusa nueva. Pero esta vez no sentí la urgencia automática de arreglarlo todo, de prometerle que no pasaba nada, de minimizar mi dolor para consolarlo a él. «Pasa, cariño», le dije guiándolo hacia el sofá. «¿Quieres algo de beber?» Se secó los ojos con el dorso de la mano. «Agua, por favor». Mientras le servía un vaso, lo observé. Había crecido desde la última vez que lo vi. Se había hecho más hombre, pero sus ojos conservaban esa bondad que siempre lo había diferenciado del resto de la familia. «Abuela», comenzó cuando me senté frente a él. Yo no sabía nada. Te lo juro, cuando mamá me contó lo que había pasado, lo de que tenías dinero y que habías estado viviendo como empleada doméstica, completé por él. Sí, no sabía que te habían tratado así. Mamá me lo contó como si tú hubieras hecho algo malo, como si los hubieras engañado. Pero después hablé con papá, y él me explicó todo diferente. Interesante. El marido de Patricia había tenido la decencia de contarle la verdad a su hijo. ¿Y qué te explicó exactamente? Diego tomó un sorbo de agua antes de continuar. Me dijo que mamá, el tío Alejandro y el tío Nicolás habían tratado de convertirte en su sirvienta, que te habían humillado durante años, que el abuelo Miguel había sido muy inteligente al esconder el dinero porque conocía a sus propios hijos. Las palabras de su padre tenían la dureza de la verdad sin adornos. Me dijo que él había intentado intervenir varias veces, pero que mamá le decía que era un problema familiar y que él no tenía derecho a opinar. Diego dejó el vaso sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. «Abuela, yo quiero pedirte perdón, en nombre de todos nosotros, los nietos. Nosotros te queremos de verdad, no por tu dinero,
Pero éramos jóvenes, estábamos ocupados con nuestras cosas, y no nos dimos cuenta de cómo te trataban. Sus palabras me tocaron el corazón, pero ya no era el corazón blando que perdonaba automáticamente cualquier cosa. Era un corazón que había aprendido a distinguir entre amor genuino y manipulación emocional. Diego, dije suavemente, aprecio que hayas venido. Pero, ¿tu madre sabe que estás aquí? Agachó la cabeza. No, me prohibió venir. Dice que tú nos has abandonado, que prefieres el dinero a la familia. Por supuesto. Patricia había convertido mi liberación en mi villancía. ¿Y tú qué crees? Diego levantó la vista, y en sus ojos vi una madurez que no había estado allí 6 meses atrás. Creo que mis padres y mis tíos se portaron como unos hijos de puta contigo. Perdón por la expresión. Y creo que tú hiciste lo único que podías hacer, salvarte. Sus palabras me sorprendieron por su claridad y honestidad. Diego, yo no he abandonado a nadie. Les di una opción muy clara: respeto mutuo o pérdida de contacto. Ellos eligieron. Lo sé. Papá me enseñó la carta que les mandaste. Las condiciones no eran imposibles. Solo pedías que te trataran como a una persona, no como a una empleada. Nos quedamos en silencio un momento, procesando la enormidad de la situación. Abuela, continuó finalmente, yo empiezo la universidad el mes que viene. Estudios empresariales en Madrid. ¿Puedo venir a visitarte de vez en cuando? Sin decirle nada a mamá al principio, hasta que ella entre en razón. Mi corazón se expandió con una calidez que no había sentido en meses. Aquí estaba alguien que me quería sin condiciones, que había venido a buscarme no por dinero, sino por amor genuino. Por supuesto que puedes venir, le dije, pero con una condición. Su cara se ensombreció, probablemente esperando alguna exigencia complicada. Que no vengas a escondidas. Si tu madre no aprueba que mantengas una relación conmigo, esa es su decisión. Pero yo no voy a ser cómplice de secretos familiares nunca más. O vienes libremente, o no vienes. Diego sonrió por primera vez desde que había llegado. Entonces le voy a decir a mamá que voy a seguir visitando a mi abuela, le guste o no. Ya tengo 19 años, puedo tomar mis propias decisiones. Lo abracé otra vez. Pero esta vez fue diferente. No era el abrazo desesperado de alguien que necesita ser perdonada, sino el abrazo sereno de alguien que ha encontrado su lugar en el mundo. Esa tarde, después de almorzar con Elena y contarle sobre la visita de Diego, regresé a casa sintiendo algo que no había experimentado en décadas. Esperanza real en las relaciones familiares. No la esperanza ciega que había alimentado durante años, creyendo que mi sacrificio automáticamente generaría gratitud, sino la esperanza madura de quien sabe que el amor verdadero se construye sobre respeto mutuo, no sobre obligaciones o chantajes emocionales. Al anochecer, me serví una copa de vino y salí al balcón a contemplar las luces de Sevilla encendiéndose una a una. En algún lugar de esa ciudad, Patricia probablemente estaba furiosa porque su hijo había desafiado sus órdenes. En Madrid, Alejandro seguía creyendo que yo era una vieja loca que había perdido la razón. En su Villa de los Remedios, Nicolás y Lucía probablemente fingían que yo nunca había existido. No me importaba. Por primera vez en mi vida adulta, no me importaba si mis decisiones molestaban a otras personas. No me importaba si mi felicidad les parecía egoísta. No me importaba si mi libertad les resultaba inconveniente. Había aprendido algo que Miguel había intentado enseñarme durante 40 años de matrimonio. Que amar a alguien no significa sacrificar tu dignidad por ellos. Que ser una buena madre no significa convertirte en un felpudo emocional. Que la familia real se construye con amor y respeto, no con chantajes y obligaciones. Miré hacia las estrellas, pensando en Miguel navegando en algún mar infinito, y le sonreí. Gracias, susurré al viento nocturno, por amarme lo suficiente como para protegerme incluso de mí misma. Y después, por primera vez en 67 años, me fui a dormir sin preocuparme por si alguien más estaba bien, si alguien más necesitaba algo, si alguien más me perdonaría. Me fui a dormir pensando solo en mí. Y fue el sueño más reparador de mi vida. ¿Alguna vez has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntame en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón
Deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita oír que nunca es tarde para valorarse, y que el amor verdadero nunca requiere que renuncies a tu dignidad.